Amén, amados. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Amén. Seré breve. Le doy gracias a Dios por su misericordia, su amor y porque nos ha permitido estar con ustedes. Me acompaña mi esposa, la hermana Leticia. Venimos desde el estado de Guerrero, como comentaba aquí nuestro hermano, que estamos haciendo trámite sobre la visa. Pero estamos esperando la voluntad de Dios. Amén. Que se cumpla la voluntad de Dios, el propósito del Señor. Y bueno, mi nombre es José Guadalupe Ramírez Castro, amado. Soy originario del estado de Oaxaca, en una provincia que se llama Agua Dulce, San Pedro de Jicayán, Jamiltepec. En esa humilde provincia, ahí nací yo, amados, 100% católico, apostólico y romano. Mi madre, mi padre, todo mi abuelo. De hecho, vengo de una familia que se dedicó a la brujería. La madre de mi papá y la madre de mi mamá, las dos líneas vienen de ahí. Entonces, cuenta mi madre que cuando ella concibió, yo era el segundo varón. Entonces, cuando yo nací, amados, en una familia humilde, económicamente, nací sin la campana. Yo no sé cómo le conocen ustedes, la campana, la que tenemos acá. Yo nací sin eso. Y ustedes saben que un niño, cuando no tiene eso, amado, no puede tomar leche de pecho. Y entonces, cuenta mi madre que yo malgaba mucho. Y como yo no le tenía la leche materna, entonces mi madre dice que yo a los pocos meses me morí. Y claro, como sabemos que una madre ama a sus hijos, y entonces mi madre lloraba, ella no me quería encargar, amado. Ella decía, no es posible que mi hijo se me muera. Entonces llegaron la gente del pueblo, como era un pueblo chico, llegaron la gente y le decían a mi madre, ya, entierre a su hijo, ya murió, ya no hay nada que se pueda hacer, ya su hijo no respira. Entonces mi madre decía, no, yo voy a dejar que mi hijo se me pudra en mi brazo. Entonces, amado, cuenta mi madre que el tercer día, usted sabe que un cuerpo no aguanta, y más cuando es un bebé. Entonces las autoridades intervinieron, entonces llegaron, pero cuando ellos llegaron, cuenta mi madre que yo me empecé a mover, cuenta mi madre que empecé a llorar. El niño que no se movía se empezaba a mover. Entonces mi madre ahí me puso José Guadalupe, porque ella creía que era la imagen que me había sanado. Me dice cuando pasen los 15 minutos. Entonces, amado, por eso me llamaron José Guadalupe, por la imagen. Entonces, todos me decían el milagro de la Guadalupe. Me llegaron a poner Juan Diego, hijo de María. Y entonces, amado, todo 12 de diciembre me vestían de Juan Diego con todo el calzón y toda la vestidura, siempre. Mi madre hizo una promesa: mi hijo te servirá en la iglesia católica, apostólica, romana, hasta el último día de su vida. Entonces, amado, yo empecé a crecer y mi madre a los 4 años me dejó mi madre, mi padre, me dejaron con mis abuelos, y todos saben que no es lo mismo que abuelos críen a su nieto, no es lo mismo que lo cree su propio padre. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando ellos me dejaron, amado, yo no me acuerdo hasta ahorita, no me acuerdo cómo es mi madre, no me acuerdo cómo es mi padre, no recuerdo nada de ellos, porque yo era un niño de 4 años solamente. Entonces, lo único que me acuerdo era que cada 10 de mayo en la escuela secular me preguntaban por mi padre: ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Y yo decía, pues no lo conozco en mi mente, amado, porque no podía hablar, no sabía quién era mi madre, mi padre. Entonces ahí interviní a mis abuelos, y mis abuelos no podían asistir porque cuidaban a 8 nietos. Y el 10 de mayo debería estar en uno o en ninguno. Entonces mi abuelo y mi abuela, para que no hicieran sentir mal a mí o a mis primos,
no iba a ningún convenio. Y entonces empecé a crecer con ese sentimiento, resentimiento, con esa tristeza en mi corazón, amado. Y entonces mi solución era el alcohol. Yo a los 10 años yo ya sabía que era tener una cerveza de mano. A los 10 años ya sabía tomar aguardiente mezclado con marihuana, cigarro, alcohol, porque yo pensaba que ahí estaba mi paz. Yo pensaba que ahí estaba mi refugio. Cuando la Escritura dice, amado, que el único que llena el corazón del hombre se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente Él. Y entonces, amado, yo fuera de la Escritura, yo hacía y deshacía, siempre y cuando, amado, yo siempre asistía al 12 de diciembre, siempre asistía a las procesiones. Y entonces nadie sabía lo que yo hacía en la noche, nadie sabía cómo yo, amado, me empezaba a iniciar en los vicios de este mundo. Y entonces, después empecé a crecer y a los 12 años me predicaron por primera vez. Me predicaron, amado, y yo no hice caso. ¿Por qué? Porque mi abuelo me decía, tú eres católico, apostólico romano, no le hagas caso a esos locos, a esos aleluya, que tú y yo somos católicos hasta los huesos. Y entonces, amado, yo le oía, y a veces le tiraban piedras a los cristianos. Había una vecina mía que era cristiana, y por odio, por coraje, le tiraban piedras para que se callara. Usted sabe que los cristianos hablan en lengua, danzan, brincan, y para nosotros eso era locura. Y entonces, a los 13 años quedé ciego. Yo miraba bien, amado, estudié en la primaria, en la secundaria, pero a los 12 años quedé ciego de la vista. Entonces, cuando yo iba el primero de la secundaria, había cumplido 13, pero ya estaba ciego. Ya solamente estudié, pero pagando una escuela, ya no como un estudiante normal. Entonces, amado, cuando quedé ciego, usted sabe que uno joven piensa en futuro. Un joven tiene planeado su futuro. Yo tenía planeado mi futuro. Yo tenía cosas en común que yo un día quería hacer, pero no se realizó. Y sabe, entonces me caí de depresión y la gente me decía, mira, si yo primero ciego como tú, yo me mato. ¿De qué sirve la vida si uno no puede ver ni hablar? Así me decía la gente, mátate, tú no sirves para nada. Vino una señora a mí y me dijo, oye joven, solamente tú no vas oxígeno en este mundo. Mejor quítate la vida, mira, no tiene mamá ni papá, mátate. Amado, y eso entró en mi mente, en mi corazón. Entonces empecé a tomar pastillas, entonces me empecé a colgar con una soga. Y amado, nunca pude quitarme la vida. Yo creo en los propósitos de Dios. Y amado, después me operaron. Para no ser larga, en la cirugía me morí. Los médicos, la enfermera que me atendió me pasó la anestesia general. Entonces el médico le avisó a mis familiares, el muchacho ha muerto y vamos a ver cómo trasladar el cuerpo en la Ciudad de México, en el hospital que conocen todos, me imagino, Cobre de Valencia. Después me llevaron a otro hospital que era el hospital de la Ceguera, en Coyoacán. Amado, y estuve en los hospitales privados y nada, el médico le decía a mi familia, el joven no sabemos qué tiene, esa enfermedad es medio rara. Me hicieron muchos estudios, unos estudios salían que estaba mal de la sangre, otros estudios que el desprendimiento de verdatina total, otros estudios que le gaste de córnea, otros estudios, amado, que decían que mi cuerpo no se había desarrollado bien. Entonces, de todos esos estudios no sabía cuál estudio estaba en el correcto. Entonces me operaron, amado, porque a mi tía le hicieron firmar una carta de responsabilidad, que ella se hacía responsable de lo que había pasado. Entonces, cuando resucité, el médico se asustó y todos pensaban que yo pudiera ver por el mundo. Imagínense, 2 veces resucitado. Entonces, amado, cuando me convertí al Evangelio, ahí fue donde yo aprendí a hablar. Yo asistí a la iglesia de la Asamblea de Iglesia Cristiana, del pastor Julián López Paz. Allí estuve congregándome por un tiempo, amado, cuando yo empecé a orar, y yo creo en el poder de la oración, creo en el poder del ayuno, creo en el poder de Dios, que, aleluya, el ayuno y la oración rompen cadena, amén. Y entonces, amado, cuando me empecé a charlar con Dios, yo no hablaba, yo mira, así nomás,
con la boca cerrada, orando en la mente, digo, Dios mío, tú eres grande, amado, no tenía conocimiento de la Escritura, y de repente en un culto como hoy, en un domingo yo estaba arrodillado en el altar, amado, y entonces cuando de repente algo se empezó a mover, algo cayó sobre mí, y mi labio, mi boca se abrió, amado, y entonces yo empecé a decir, gloria sea Dios, aleluya, bendito el que vive. Y entonces, amado, el pastor no había teclado, no había batería, pero empezaron a danzar, algunos empezaron a hablar en lengua, y algunos decían, era el poder de Dios que ha caído sobre nosotros, amado. Y una mujer que había ido con cáncer en esa misma hora fue sana. Y entonces, amado, desde ahí sigo predicando. No hay impedimento. Muchos me dicen, pero ¿por qué Dios no te sana? Si te sanó de la garganta, ¿por qué no te sana de los ojos? Amado, oré muchas veces a Dios, sáname, sáname. Y la única palabra que oí, bástate de mi gracia. Aleluya, amado. Y entonces le dije a Dios, si tú no me vas a sanar, te prometo servirte así en mi condición. Amado, he predicado en calle, en mercado, en centrales, he predicado en autobuses, he predicado, amado, en oficinas de autobuses, me he parado como loco, sin bocina, sin megáfono, pregonando la salvación que hay en Jesús de Nazaret. La única esperanza para un drogadicto, la única esperanza para el ser humano se llama Jesús. Desde esa fecha sigo predicando. Llevo más de 4 años predicando. De que sigo, amado. Es mi breve testimonio. Dios le bendiga, amado. Y disculpe que no lo dije todo.